Tras casi 4 años de investigaciones, el fiscal Germán Juárez Atoche hoy presentó la acusación penal contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. Se dio una suerte de doble evento hoy, porque de un lado, como les digo, se presentó esta acusación que en el caso de Humala suma 20 años de cárcel con penas acumuladas. Y en el caso de Nadine Heredia ha sorprendido también 26 años con 3 posibles penas acumuladas también en el caso de la ex primera dama. Eso se dio por un lado e inmediatamente después el juez Richard Concepción Carhuancho, juez de investigación preparatoria, quien es ya muy conocido, rechazó el pedido de tutela de derechos presentado por la defensa del expresidente y su esposa en la medida que lo que se reclamaba era no introducir o que la Fiscalía no pudiera presentar pruebas que ya hubieran salido de la investigación preparatoria, es decir, que se hubieran aportado como consecuencia del acuerdo de colaboración con Odebrecht, que por supuesto pues se ha formulado después del cierre de esta investigación. Para comentar este tema y entender la naturaleza de la acusación nos acompaña el doctor Raúl Pariona, que es uno de los abogados del expresidente Ollanta Humala. Doctor Pariona, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Cuéntenos, ¿qué nos puede resumir sobre esta acusación de 20 años, sabemos, sentencias acumuladas, y 26 años en el caso de la señora Heredia? Mira, lo primero que tendría que decirse sobre el caso es que tras 4 años de investigación, la Fiscalía, luego de todas las pesquisas, ha llegado a una conclusión muy importante, que en el caso de mis patrocinados no hubo sobornos, en general no hubo ningún delito contra la administración pública. Lo único que ha presentado la Fiscalía como delito es los aportes de campaña. La Fiscalía ha llegado a la conclusión, en consecuencia, de que los aportes de campaña como tal, en su tesis, es lavado de activos. Pero lo que señala, no conocemos todavía, por supuesto, todo el documento que según el señor Juárez tiene más de 1000 folios, pero lo que ha señalado el señor Juárez es también que hay de un lado lavado de activos que se evidencia con la compra de propiedades y el encubrimiento de estos fondos que, recordemos, son considerados como ilícitos por la Fiscalía. Entonces, claro, están acusando a los señores Humala y Heredia de encabezar una organización criminal, ¿verdad? Así es, así es. ¿No? Sí, lo más importante aquí, Enrique, es entender que los aportes de campaña y su definición como delito o no de lavado de activos va a ser el centro de atención, el punto en cuestión, la parte central del juicio oral. Porque en el caso de mis patrocinados, como en casos de otros investigados, donde se está discutiendo el aporte de campaña como lavado de activos, es un caso que es inédito para la jurisprudencia en nuestro país. Es decir, si los aportes de campaña que entregó Odebrecht, rompiendo las reglas que regulan los aportes de campaña en el país, son o no son delito. O sea, ¿hasta dónde se ha avanzado en ese caso? Porque de todas maneras ya la Corte Suprema algo ha adelantado en el hecho de permitir que estas investigaciones se hicieran bajo el marco de la ley de crimen organizado. Sí, mira... pero no está definido todavía el tema de, los aportes delictivo de los aportes. No, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque la ley de lavado de activos no sanciona los aportes de campaña. Lo que es más, en estos tiempos se ha discutido a nivel del Congreso diversos proyectos de ley para tipificar el delito. Recordará usted además que el presidente de la República, en su mensaje a la Nación el año pasado, mencionó la necesidad de sancionar los aportes de campaña. Es más, presentó un proyecto de ley al Congreso a efectos de que sancione los aportes de campaña. Es decir, los aportes de campaña como tal, al menos en la jurisprudencia y en las leyes, Enrique, no están sancionados. Pero la Fiscalía dice que no son aportes de campaña, pues dice que son fondos ilícitos, ¿no? Y que esto fue una organización criminal. De hecho, está pidiendo la cancelación, la muerte del Partido Nacionalista, porque se habría conformado para efectivamente captar fondos ilícitos que en el caso de los señores Humala y Heredia además se evidenciaron en compra de propiedades. Así es. O sea, estamos hablando de dos temas distintos. No, la tesis de la Fiscalía es que mis patrocinados y el Partido Nacionalista habrían recibido aportes de campaña de Odebrecht y los habrían utilizado para la campaña electoral y, en su caso, para comprar propiedades. Si la pregunta es si eso no es delito. Además, aquí hay un dato muy importante y que también la Fiscalía lo ha mencionado estos días, Enrique, en relación a si mis patrocinados tenían o no tenían conocimiento de este supuesto aporte de campaña que constituiría o no un fondo de carácter ilícito.
Recuerde, la imputación es del año 2006 y el 2011. El 2011 no se tenía conocimiento que la empresa Odebrecht era una organización criminal que corrompía voluntades. En el caso de Humala hay también un señalamiento del año 2006 específicamente, ¿no? Sí, se menciona el año 2006 a los señores Humala y también el año 2011, porque la imputación es por dos campañas. El caso del 2006 es apoyo total y todos estos contratos simulados. Así es, ¿no? Y el 2011 es la campaña de electoral. Básicamente. Sí, y en ambos casos, en una línea de tiempo, el hecho de Odebrecht y los actos de corrupción de Odebrecht en el Perú y en Latinoamérica se conocen a partir del año 2006, cuando Odebrecht firma... 2016, perdón, cuando Odebrecht firma un trato, un pacto con la justicia norteamericana. De Estados Unidos. Y es ahí donde revienta este caso, escándalo de corrupción. En la acusación fiscal entra a tallar, por ejemplo, temas de obras, temas como el del gasoducto, ¿se menciona en algún momento? Esto, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? No se ha mencionado nada porque se ha limitado la investigación por lavado de activos a la recepción. La tesis es Barata pidió, Odebrecht pidió a Barata y Barata supuestamente entregó este aporte a mis patrocinados. No se menciona como contraprestación a obras, licitaciones o a cualquier otra entrega de algún favor político, ¿no? ¿Tiene usted en claro cómo se suman estas penas? ¿Por qué es 20 años en el caso de Humala y 26 años en el caso de la señora? Sí, de lo que hemos podido conocer por los medios, porque aún no se nos notifica la acusación, es que se habría dispuesto 10 años por cada hecho, es decir, 10 años por la campaña del 2006, 10 años por la campaña del 2011. Entonces, en suma, hay una ley que habilita que las penas se puedan sumar, entonces se está solicitando una pena de 20 años. ¿Estos son delitos que tienen beneficios, tal como los está presentado en la Fiscalía? No creo, porque hablamos de crimen organizado. No, o sea, la posibilidad de beneficios penitenciarios. Los beneficios son casi inexistentes para el caso del delito de lavado de activos, dado que en los últimos años se ha ido liberando de beneficios a estos delitos, ¿no? Los delitos de lavado de activos, narcotráfico y otros delitos graves. ¿Cuál es la prueba que, como vimos en la mañana, vimos al doctor Nakazaki, o cuál fue la argumentación de la tutela de derechos? ¿Qué pruebas ustedes pretendían que no vaya a ingresar en la discusión? Lo que ha dicho el juez Concepción Carhuancho es eso se verá en su momento, eso se decidirá en su momento, si aplica o no introducir pruebas conseguidas, digamos, luego del cierre de la investigación preparatoria, ¿verdad? Por el lado del acuerdo de colaboración. Sí. ¿Cuáles son centralmente? Adelántenos, por favor. ¿Cuáles Lo discutido en la mañana es muy importante porque recordará usted que esta investigación se ha cerrado en enero de este año, luego del cual la defensa intentó ingresar ciertos actos de investigación y el juez, el fiscal en primera instancia dijo no puede usted presentar más pruebas porque se cerró la investigación, se fue ante el juez igualmente ratificó esa decisión, dijo que no se puede introducir pruebas y lo que ha hecho la Fiscalía en este tiempo es introducir pruebas. ¿Cuáles son? ¿Qué pruebas? Son básicamente información en relación a contratos de la señora Nadine Heredia y otros que en detalle no conocemos porque, como le señalo, la Fiscalía todavía no nos proporciona la acusación. Pero son introducción de medios de prueba posterior al cierre de la investigación. Y lo que la defensa ha cuestionado es que por qué la Fiscalía introduce medios de investigación y por qué no ha dejado a la defensa introducir medios de investigación. Hay un trato claramente diferenciado y en perjuicio de la defensa. Lo único que se quería es que se proceda de modo imparcial y esto no ha pasado a criterio de la defensa. Cuéntenos cómo es el cronograma del caso de aquí en adelante, porque a ver, para que la audiencia entienda, el señor Concepción Carhuancho ha llevado el tema de la investigación preparatoria hasta ahora y él todavía va a estar un tiempo más, pero no va a ser el juez del juicio oral, si es que se llega efectivamente a juicio oral, porque todavía hay que decidir y digamos, sopesar o aquilatar los elementos tanto de la Fiscalía como de la defensa. Cuéntenos cuál es el cronograma que viene aquí en adelante y cuál va a ser el papel del juez Concepción Carhuancho. Así es, lo que viene después de la acusación es la etapa de control de acusación. Es una etapa que dura aproximadamente 4 meses, donde el juez va a evaluar la acusación, si ésta reúne o no las condiciones que la ley exige para que una acusación pase a juicio oral. Allí la defensa va a objetar los elementos de prueba que presenta
la Fiscalía hará las observaciones formales a la acusación, va a pedir el sobreseimiento del caso, y es decir, ejercitar los actos de defensa. El juez lo que hará es sanear el proceso y si al final decide que el caso debe pasar a juicio oral, pasará al juicio oral. En el juez es el que decide, Concepción Carhuancho es el que decide si pasa a juicio oral. Así es, él va a decidir que va a pasar a juicio oral. Entonces, si el juez Concepción Carhuancho decide que pase a juicio oral, ¿cómo es el proceso de tránsito ya hacia, primero qué sala o qué juzgado le correspondería en ese caso? Será el juzgado competente al momento en que el juez decida que el caso pase a juicio oral. No se conoce aún hoy quiénes van a ser los jueces que van a conocer. Pero sigue siendo parte de este sistema anticorrupción, ¿no? Sí, tienen que ser jueces de este sistema anticorrupción. Son jueces distintos a los jueces de garantías, son jueces de juicio. Tendrá que ser un tribunal, es decir, conformado por 3 jueces y serán ellos quienes lleven el juicio oral. Es decir, el juez Concepción no verá más el juicio oral, él quedará como juez de garantías, pero en adelante quien tendrá la dirección del juicio oral van a ser 3 jueces que aún no conocemos. ¿Y cuándo se iniciaría este juicio oral? Aproximadamente, si es que estamos hablando de 4 meses. Será en septiembre u octubre de este año que debe empezar el juicio oral, ¿no? Considerando que son entre 4 y 5 meses el tiempo en que podrá durar la etapa intermedia. Es en el juicio oral donde ya finalmente se va a conocer en detalle los términos de la acusación y también la posición de la defensa, porque hasta ahora lo único que conocemos por trascendido son teorías del caso. La teoría del caso de la Fiscalía dice que es un caso sólido y la defensa igualmente considera que en este caso no hay evidencia, más aún porque desde la tesis de la defensa lo que se está imputando en este caso son aportes de campaña, es decir, a criterio de la defensa son criminalización de aportes de campaña. Que son faltas administrativas según lo que ustedes manejan. Y hay un dato muy importante, Enrique, que creo que es de trascendencia, no solamente de nuestro caso, sino de todos los casos por aportes de campaña, que se está incorporando el fiscal. Ha trascendido de que el fiscal está solicitando la anulación de la inscripción del partido nacionalista, es decir, su disolución. Y esto es un punto en cuestión porque nunca antes la jurisprudencia había conocido que se introduzca un partido político a un proceso penal y, por supuesto, como consecuencia de ello, solicitar su anulación, su extinción del sistema electoral. Esto afecta gravemente los derechos fundamentales de los ciudadanos que desean participar políticamente. Es más, los partidos políticos en un sistema democrático representativo forman parte de la base de la democracia. Y para eso es justamente que el sistema jurídico ha habilitado un fuero especial. Cada vez que un partido político infringe la ley, entonces será la OMPE, será el Jurado Nacional de Elecciones quienes van a sancionar cualquier tipo de falta, pero nunca un juez penal. Es decir, en adelante, un juez penal podrá decidir qué partidos mantienen su inscripción y qué partidos desaparecen. Ya podrá ir esperando Fuerza Popular también una decisión seguramente similar. Para terminar, mis colegas de la producción me alcanzan las penas solicitadas. Entonces, los delitos son lavado de activos agravado en las modalidades de conversión y ocultamiento cometidos en el marco de campañas del 2006-2011. Acá la diferenciación. 26 años y 6 meses por aportes a las elecciones en ambos y compra de inmuebles, no solamente para Nadine Heredia, sino para su amiga Rocío Calderón Binatea. 20 años de prisión por 2 hechos, o sea, aportes en los 2 casos, ahí no se incluyen las compras de inmuebles. Ollantumala, Antonia Alarcón, la madre de la señora Heredia, y Lan Heredia Alarcón, hermano. 10 años de prisión por un hecho que son aportes a las elecciones del 2006. Está Martín Belaún del Ocio, recordado. Eladio Mego Guevara, Santiago Gastañaduy Ramírez, Maribel Amelita Vela Arévalo. Y 10 años de prisión por un hecho que es aportes de elecciones, Mario Torres del 2011, Mario Torres Aliaga, Carlos Arenas Gómez Sánchez, y además respecto a Tógraf y el Partido Nacionalista Peruano, disolución, como lo dice usted, y liquidación. Eso es pues la innovación, en todo caso, que se presenta hoy en esta materia. Penas claramente exorbitantes para un hecho que, según la legislación, en criterio de la defensa, por supuesto, no constituyen delito, ¿no? Entonces, será el juicio oral la etapa natural para poder discutir esto, Enrique, con las pruebas, porque hasta hoy solamente son todo presunciones sobre la base de elementos que todavía van a ser discutidos en un juicio oral. Bien. Muy bien. Muchas gracias, doctor Raúl Pariona, abogado de Ollantumala, por acompañarnos esta noche y aclararnos un poco la naturaleza pues de esta acusación, que como vemos pues es bastante categórica. Gracias otra vez por acompañarnos. Gracias por esta noche. Vamos a una pausa y regresamos con más en Caracas.
En medio de nuestro cargado ambiente político, ministra del Ambiente Lucía Ruiz, le damos las gracias Buenas por noches, acompañarnos Enrique. esta noche, hablando de ambientes pesados. Ha pasado un poco inadvertida una noticia muy importante ayer. Naciones Unidas emitió un informe muy serio sobre las consecuencias del cambio climático, cómo realmente estamos con todo, ¿no? Acelerando, ¿no? Consecuencias gravísimas que incluso, además, lo que me pareció interesante de, en fin, las notas que pude leer, realmente vinculan a la especie humana como nunca antes y su supervivencia con el resto de especies, ¿no? Animales, por supuesto, que se están extinguiendo rápidamente, con el tema del cambio climático como un factor, pues, importantísimo. Vamos a ver qué dicen algunos gobiernos que no creen en el cambio climático, comenzando por el de Estados Unidos. Pero yo creo que el tema se vuelve a encuadrar, ¿no? Se vuelve a poner en la agenda global, y nosotros hemos tenido una decisión muy importante, que es la del reglamento de la ley sobre el plástico, ¿no? Que se va a tomar, se supone, y quería que usted nos cuente en qué estamos en esa situación. Ya comenzamos a ver cambios con el tema del uso de plástico, de un uso, mejor dicho, ¿no? Ya lo vemos en nuestra cotidianidad, en las tiendas, en supermercados. Cuéntenos, por favor, qué es lo que se viene ahora. Mira, gracias por poner además el tema en una perspectiva mucho mayor, ¿verdad? Al tocar el tema de cambio climático como algo que nos afecta o positivo o negativamente, depende de qué ocurra. Solo antes de entrar al tema de plástico te quiero mencionar que estamos en la fase de consulta previa del reglamento de cambio climático precisamente en el Perú. Recuerda que fue uno de los primeros actos que hizo el presidente Vizcarra, que fue el de promulgar la ley de cambio climático. Hemos pasado por un proceso de reglamentación bastante intenso y descentralizado, y los pueblos indígenas originarios de nuestro país solicitaron a finales del año pasado que este reglamento de cambio climático, sigo en el reglamento de cambio climático, pasara por un proceso de consulta previa. Estamos absolutamente orgullosos como Ministerio del Ambiente porque de los 3 procesos nacionales de consulta previa para una ley, este es el tercero, el primero que estamos llevando a cabo nosotros, y justo vengo de una reunión de 2 días de trabajo con mujeres indígenas, amazónicas, altoandinas y costeras que han estado trabajando sobre el tema. Entonces, solo para mencionar que has dado en el clavo cuando hablas de que este tema de cambio climático, en el cual como país estamos siempre a la vanguardia, no solo latinoamericana, sino mundial, desde que fuimos sede de la COP20. Así es. Estamos totalmente un paso adelante, no solamente con una ley que es la segunda en Latinoamérica, sino con un reglamento. Usted me ha hablado de un proceso participativo precisamente para esto, y ahora lo que se viene, que es el reglamento de la ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables, es el nombre completo para que nos entendamos, también va a tener un proceso participativo. Totalmente. ¿Cómo es esto? Mira, totalmente, porque no podemos hacer reglamentos tan importantes si no nos escuchamos todos. Y en el caso del plástico en particular es bien interesante. Yo siempre digo que la ley del plástico llegó a fines de diciembre del 2018, pero luego de que la población había tomado una conciencia particular respecto del tema. Por eso es que se logró unanimidad en el Congreso. No hubo nadie que se opusiera, al contrario, fue un debate intenso, sí, pero con unanimidad en el sentido de urgencia. Y bueno, no podíamos hacer otra cosa que en el reglamento abrirnos a todos los actores, sociedad civil, organizaciones, pueblos y sobre todo el empresariado. Porque mucho se piensa que el principal actor preocupado por lo que pueda pasar es el empresariado. Miles de familias están relacionadas con la industria del plástico. Por eso hay que hacer 2 comentarios. El primer comentario es: esta ley regula el plástico de un solo uso. Y cuando hablas de recipientes o envases descartables, estás hablando de eso. Recipientes o envases prácticamente de un solo uso. De un solo Tecnopor, sorbetes, cañitas. Pero el plástico como tal es un fabuloso invento que no nos va a dejar en mucho tiempo y el cual todavía nos puede seguir apoyando siempre y cuando sea reutilizable. Y por otro lado, el segundo gran tema es que este tipo de situaciones te permite la innovación y la mejora. Entonces, yo he recibido con mucha felicidad
tweets y comunicaciones del presidente del Comité de Plástico de la Sociedad Nacional de Industrias que manifiesta la necesidad de caminar hacia una economía circular, esa economía en que nos preocupemos qué pasa con los residuos al final de nuestra cadena de consumo y los tratemos de reinsertar. Entonces eso me da una mirada de que sí estamos ante empresarios, por supuesto, estamos ante empresarios comprometidos que quieren una renovación, una mejora, ¿no? Uno ya va a los supermercados y en muchos casos ya le cobran los 10 céntimos por bolsa de plástico, que hay algunos experimentos biodegradables, he visto, pero la ley estipula efectivamente un impuesto, ¿no?, que va a comenzar el 1 de agosto del 2019 con 10 céntimos, ¿no?, y se va a incrementar en 100% cada año hasta llegar a 50 céntimos en el año 2023. Sí. El reglamento, bueno, la ley ya es clara con respecto a esto. La ley es bien reglamento ya no va a cambiar este tema, por ejemplo, ¿no? Sí, mira, es bien interesante. Ese artículo es bastante extenso. El artículo que te habla del impuesto al consumo de las bolsas de plástico, que es el artículo 12 de la ley, es bastante extenso y detallado. El reglamento, más que nada, va a tratar de dar algunos matices, pero ahí ya se estipula que a partir del 1 de agosto hay un impuesto de 0.10 centavos de sol por cada bolsa plástica que se use, y así se va a ir incrementando. Yo creo que lo que ha empezado a hacer muchas cadenas de supermercados, tiendas, etcétera, es empezar desincentivando el consumo. Entonces, el hecho de que ellos te digan y visibilicen algo que seguramente ya han estado haciendo, es bastante probable que dentro de los costos del servicio que te brindan muchos establecimientos ya está el costo del bolso, del descartable o de la bolsa. Pero lo que están haciendo en este caso es visibilizarlo. Señores, si ustedes quieren bolsas, ¿cuántas quieren? Y recuerden que van a empezar a tener que pagar por ellas. Entonces, esto está haciendo que de la mano del cobro también vaya la mano del plástico renovable. Entonces, tú te has dado cuenta que los supermercados han empezado a ellos mismos, en algunos casos regalar y en otros casos vender bolsas plásticas, pero que son reutilizables, con buenos dibujos de tela, etcétera, ¿no? Ahora, la idea es que esta filosofía se extienda a todo el resto de plásticos que hoy son de un solo uso. Los que usted ha señalado, los sorbetes, ¿no?, el menaje plástico, utensilios, o sea, llegar... cubiertos descartables. Llegar a que sean reutilizables o más fácilmente reciclables. ¿De qué estamos hablando en ese caso? Mira, habrían dos caras en esta moneda. En un lado es en aquellos casos en que de todas maneras se requiere plástico, porque hay excepciones, para efectos de inocuidad de alimentos, para efectos de hospitalarios, no hay manera de que tú no tengas un tema de plástico. Pero esos casos van a tener que ser mucho más amigables con el ambiente, etcétera. Esa es una parte. Y lo otro está relacionado a nuestros hábitos de consumo. Estamos muy acostumbrados a que vamos a comprar rápidamente comida a la hora del almuerzo y nos ponen ahí un tenedor y un cuchillo descartable que luego no sabemos para dónde va. Cuando podríamos fácilmente decir, no te preocupes, yo traigo mis cubiertos de mi casa y yo puedo almorzar con mis cubiertos en mi casa, los lavo y punto. Ese tipo de costumbres es la que estamos tratando de cambiar, y ya la juventud lo está haciendo, y eso es lo más Así es, no, hay un cambio, no, y las cañitas ya fueron, ya el frasquito de las cañitas ya fue, no, antes sonaban, sí, ¿no? Claro. Antes sonaban, y los chicos mismos ya no piden cañitas. A ver, va a haber reuniones descentralizadas en Trujillo, Tarapoto, Huancayo y Arequipa, del 15 al 23 de mayo. ¿Cuáles son los objetivos de estas reuniones? ¿Qué tipo de discusión se va a dar ahí? Lo que ocurre es que... ¿Quiénes van a esas? Claro, lo que ocurre es que esto es bien interesante, porque una cosa es las discusiones para la elaboración de un documento cero. Acá hay mucha participación técnica, como te podrás imaginar, y mucha participación del sector público. Es con este documento cero con que tú vas a pedir aportes acá en Lima a la Sociedad Nacional de Industrias. Mira, ya hemos tenido reuniones como con 200, 250 personas solo en Lima, de los diferentes gremios, empresas, etcétera. Y seguimos teniendo estas reuniones. Pero no basta, porque la mirada siempre suena como que o es desde el Estado, muy centralizada, muy limeña, aunque llames a las empresas. Entonces necesitamos escuchar las voces de lo que está pasando en el interior del país. Y por eso es que no es la primera vez. Cualquier reglamento que estamos haciendo, y por eso es que comencé mencionándote el de cambio climático, tiene que venir con talleres descentralizados para que por lo menos de manera en bloque, norte, centro, oriente, sur, podamos escuchar qué está pasando. Recuerda además que mucho se argumenta que en muchas industrias, pero en la del plástico también, hay mucha informalidad.
Por lo tanto, no es que nos estemos dirigiendo solamente a las grandes empresas que en estos momentos pueden tener un porcentaje importante del mercado. También tenemos que apuntar a aquellos que desde la informalidad están desarrollando este tipo de cosas, y no ocurre solo en Lima. La informalidad puede darse en todo el país. Eso le quería preguntar para terminar, que esto va también con un cambio de cultura alrededor de todo el tema de reciclaje. Es una oportunidad, de repente, esto mismo, y usted se refería incluso a los mismos recicladores Por y supuesto. demás. ¿Cómo va acompañado este proceso en paralelo? Tú me diste una oportunidad casi en la primera semana que tuve en el cargo de poder conversar con ustedes, con tus espectadores, qué podía hacerse. Y un tema clave lo acabas de poner sobre la mesa. 500.000 personas a nivel nacional viven del reciclaje. Y realmente este plástico de un solo uso no es un plástico reciclaje que pueda reincorporarse al sistema. Por lo tanto, lo que necesitamos es un cambio desde el consumo, sí, pero además saber que alrededor de todo esto y de esta segregación de residuos hay rostro humano, hay gente. Por lo tanto, debemos ser muy, muy cuidadosos en el manejo de residuos, ser mejores. En el manejo de producción de industria del plástico, ir a lo que necesitamos y ser innovadores. Y como consumidores, ser más conscientes de que este planeta es el único que tenemos, tú lo acabas de decir, y estamos probablemente acabándolos demasiado rápido, ¿no? Así es, así es. Y ese no es de un solo uso. Ese no es de un solo uso. Es lo único que tenemos. Gracias, Lucía Ruiz, ministra del Ambiente, por acompañarnos. Suerte en este proceso y ojalá luego pues nos pueda comentar los resultados. Totalmente. La comprometo para eso. Vamos a una pausa en Cara a Cara y regresamos con más. Bueno, la próxima semana se ha convocado un paro agrario nacional, ¿no? Esto lo organiza Conveagro. Hoy la ministra de Agricultura, Fabiola Muñoz, tuvo una reunión. Se esperaba en principio la presencia de Conveagro, al final no ha ido, pero otros gremios, representantes de los agricultores. Y también asistió el congresista de Pernos por el Cambio, Sergio Dávila, a quien le agradecemos su presencia esta noche, congresista. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas noches. Bueno, los cálculos son pues que el paro agrario dejaría pérdidas por más de 50 millones de soles, nada menos, ¿no? Y bueno, se dio esta reunión, tuvimos una conversación con la ministra Ruiz, como decía, hace algunos días, pero al parecer quieren ir, o hay un sector importante que se quiere ir al paro sí o sí, de todas maneras el 13. Bueno, o todavía hay tiempo para salvar la situación. Mira, lo primero que hay que resaltar es que el Ejecutivo tiene la voluntad, el mismo presidente hoy día lo ha anunciado, está apto para poder dialogar y escuchar, digamos, a los dirigentes, en este caso Conveagro, lo que está convocando conjuntamente con la Junta de Usuarios de arriba a nivel nacional. Lógicamente, hoy día la ministra Fabiola Muñoz, me equivoco. Convocó Fabiola Muñoz a los gremios, incluso Conveagro. Lamentablemente, Conveagro no ha participado porque ellos insisten en dialogar directamente con el presidente. Existe la voluntad. ¿Y por qué no le dan el chance a la ministra, que en todo caso recién, más o menos hace poco, ha asumido la cartera? He hecho un llamado, he conversado de alguna manera directamente para poder invocar para que se dé la reunión, se converse. Total, como lo dije, dialogar no es pactar, ¿no? Muy por el contrario. La ministra tiene toda la voluntad de poder dialogar con los sectores, y en este caso Conveagro representa a todos los productores a nivel nacional. Y la Junta de Usuarios también, hay 14 juntas que están, o 14 regiones que están aptas para poder ir al paro, pero de eso no se trata. Un paro no lleva nada bueno, como tú dices, ahí tienes pérdidas de más de 50 millones y eso va a afectar directamente a la canasta familiar. ¿Qué se reclama? Por supuesto uno piensa pues en el tema del agua, que siempre es lo que fundamental. Falta una aquí. Política agraria definida, pero lo que quiero yo resaltar, Enrique, es algo. Esto estamos heredándolo. Esto no es de ahorita, de este gobierno. Esto viene una dejadez y un descuido total del agro, del pequeño agricultor, hace 25 años. Si tú retrocedes un poco la cinta, hace 25 años se olvidaron del pequeño agricultor. Y, lógicamente, existe el sector agroexportador. ¿Se olvidaron del pequeño agricultor por orientar todos los esfuerzos a la agroexportación, cree usted? Quizás apostaron por la gran empresa, ¿no? Pero se olvidaron que esos pequeños agricultores, esos 2.200.000 agricultores también tenían que vivir. Y lógicamente esos agricultores, el 70% de la canasta familiar va producida a través de los... Y yo me acordaba que los proyectos pues de irrigación, y se lo comentaba fuera de cámaras,
siempre en estos planes se separaba un porcentaje de hectáreas para pequeños agricultores. Definitivamente. Que entraran de manera comunitaria, ¿no? Como cooperativa, y eso se fue perdiendo. Y entonces el Estado ha financiado a la agroexportación todos los sistemas de regadío multimillonarios que traen pues beneficios sin duda, ¿no? Al país, pero ahí se vio un quiebre, ¿no? Un punto de quiebre a la hora de la aplicación. Yo creo que tenemos que regresar a eso, ¿no? Porque en el caso de Majes Iguas 2, por ejemplo, tenemos 38.500 hectáreas que es el proyecto Majes Iguas 2 en Arequipa, con una inversión de 550 millones de dólares, y que en este momento justamente todos apuntamos también a que tenemos que atender a ese pequeño agricultor, atender a ese agricultor que en la región quiere también hacer agroexportación. Ahora, pero sí, hay otros temas también. El tema de los arroceros, por ejemplo, que entiendo yo llevan una voz cantante en el caso de Conveagro. Algunos arroceros estuvieron en esta reunión, pero los arroceros de Camaná, por ejemplo. Durante aproximadamente unos 6 o 7 años, el tema arrocero ha estado totalmente estable. Hasta el 2016, que antes de salir el gobierno anterior firma un decreto donde la franja de precios, la barrera arancelaria de $140 más o menos que se pagaba por tonelada de arroz para ingresar, se baja a $70 a la mitad. O sea, se ha estimulado la importación masiva de arroz. Justamente de países asiáticos que lógicamente tienen arroces subsidiados. Ajá. Y que lógicamente nosotros estaríamos, ¿qué? Apoyando a esos agricultores. En todo caso, cuando tú me decías de Camaná, en el sur, yo soy de Camaná, yo soy productor también. Pero tengo que también defender a esos pequeños productores. ¿Por qué? Porque esos agricultores con mucho esfuerzo siembran, con mucho esfuerzo se prestan de un banco, con mucho esfuerzo pagan hasta 4% mensual, cuidado, de interés. Estamos hablando de 50-60% de interés. Por eso es que hemos luchado por reflotar Agrobanco. Usted es camanejo, Por supuesto usted es que sí, arrocero. yo soy arrocero también. Les han tirado arroz. Nos han tirado arroz. Pero, a ver, aquí sí hay un punto de contingencia, porque la ministra Muñoz lo que señala, y esto lo he escuchado a otros expertos en los últimos años también, es que había pues la intención de impulsar una suerte de reconversión del cultivo Definitivamente. en zonas como esas, porque son intensivas en agua. Entonces, de repente, efectivamente, te falta por un lado un punto de subsidio, Dentro de los pero por temas- otro lado se consume mucha agua. ¿Qué responden a eso? Dentro de los los temas arroceros? que hemos conversado hoy día es justamente pedir que se incluya en la agenda reconversión. Reconversión productiva, ¿por qué? Pero no quieren atracar, pues. No, es que depende A ver. cómo vas a atracar. En este caso, por ejemplo, tú tienes que hacer un diagnóstico de las 25 regiones que tenemos. Anteriormente teníamos un plan de cultivo que decíamos, vas a sembrar esto, vas a sembrar lo otro, ahora no lo tenemos. Se dejó de lado todo eso, se dejó de lado la planificación de siembra, que es el plan de cultivo riego. Ahora lo que tenemos que hacer es una mesa técnica para poder hacer un diagnóstico de las necesidades por cada región, y cada región me va a decir qué me puede producir y qué me puede aportar para el agro. Pero eso de reconversión, eso de reconvertir tiene que ver también de la mano con la asociatividad, porque el agricultor que tiene 2 hectáreas, 3 hectáreas, 4 hectáreas no va a poder hacerlo. Tienes que asociarlo y hacer volúmenes exportables para que alguien te compre volúmenes de 50, 100 hectáreas, por ejemplo, para sembrar, qué sé yo, granada, para sembrar palta, para sembrar... ¿Qué más reclaman en su relación con el Estado? Otro de los puntos, al parecer, es el tema de las compras por parte del sector público. Las compras del Estado, por ejemplo. ¿Cómo funciona? Los hospitales, el ejército, Caliwarma, las municipalidades. Es increíble, por ejemplo, que en Camaná, que es una zona arrocera, tenga que venir un proveedor de otro sitio, del Callao, a proveer, del Callao, ojo, a proveer arroz a Camaná. En Camaná está un saco de arroz a 95, 100 soles y el proveedor lo vende a 135, 150. ¿Y eso qué explicación tiene? Cuénteme, por favor. Más allá de la Lamentablemente el ilógica proceso de contrataciones, pública muchas el veces. proceso de contrataciones está tan sesgado que no permite participar de manera individual a un productor o de manera asociada o a través de las juntas de usuarios o los comités de productores que los representen. Entonces esas modificaciones tenemos que hacer y eso seguramente que es... Los representantes de Conveagro quieren sentarse justamente con el presidente, sentarse con el Premier para poder dialogar y que se contemple dentro de las compras este tipo de procesos, que se cambie o que se varíe prácticamente, ¿no? Hoy sí se habló del café, hoy sí se avanzó por ese lado. ¿En qué han quedado de la problemática? Bueno, del café? me parece que la ministra ha citado para el día jueves, este jueves, para conversar justamente el tema de café. Tenemos 440.000 o 450.000 hectáreas de café, pero con variedades que tienen 30 o 40 años, variedades que no son nada competitivas. Es como que tengas un equipo, una cámara de hace 20 años, no puedes competir con la tecnología. Entonces nosotros tampoco podemos competir. Tenemos cafés maravillosos, pero esos son las joyas de la corona, Exactamente. digamos. Entonces, no es la gran mayoría. Enrique, ¿a dónde voy yo? La producción. ¿Qué hizo el Ministerio de Agricultura durante 25 años?
se olvidó de investigación. No hizo investigación, no hizo extensión, no hizo capacitación a ese cafetalero, no renovó, están renovando todavía en este momento, pero no renovó durante todos esos años. Entonces, cuando hablamos de competencia a través del mercado internacional, bueno, pues no tenemos variedades para competir, no tenemos calidades de café con fragancias, con sabores y con todo que sean competitivos. Bueno, ¿y usted qué prefiere? ¿Irse ahí a pelear con todo el tema de los arroceros o pelearse en el Congreso como están las cosas hoy por hoy? Lo que hemos visto ayer, la respuesta que hemos visto del presidente, la respuesta de Daniel Salaverry, que dice que todo el mundo se insultó y que hubo excesos de todas partes. ¿Qué me puede decir? Soy agricultor y soy empresario. Y ahora soy congresista, represento a mi región y represento también al país en general. Felizmente que tengo la suerte de visitar varias regiones y conocer la problemática del país. Eso significa que dentro del Congreso de la República tengo que establecer políticas agrarias que permitan de alguna manera respaldar al pequeño agricultor, porque nosotros tenemos que respaldar en este momento desde el Congreso de la República y del Ejecutivo es al pequeño agricultor. ¿Pero se está dedicando a este tipo de cosas el Congreso o la mala imagen del Congreso es justificada? Definitivamente yo participo en la Comisión Agraria. Desde la Comisión Agraria, como titular, tenemos que defender al agro. Y una de nuestras defensas, por ejemplo, fue reflotar Agrobanco. Agrobanco querían convertirlo en una pequeña empresa, o ya no estaría ya participando en este momento Agrobanco, estaría dependiendo de un presupuesto del MEF, haciendo cola para que le den 100 millones, 250. Ya, pero lo que pasó con Agrobanco es que también lo orientaron pues para el crédito de los grandazos, que al final hicieron una tremenda cartera pesada. En el 2012 se sacó una resolución directoral para autorizar los créditos a pequeñas empresas, 37 empresas que se llevaron 750 millones y que ahora estamos sufriendo para poder recuperar. Lucho Palomino ha tenido que poner un staff de abogados para poder, y nosotros como comisión investigadora también de Agrobanco estamos revisando las irregularidades. Gracias, congresista Sergio Dávila, por acompañarnos. Ojalá que de aquí al lunes, ¿no?, las aguas se tranquilicen, estas aguas. Definitivamente lo que nosotros estamos casi seguros es que mañana esperemos que con Beagro y la Junta Nacional podamos dialogar ante el Ejecutivo. Congresista, perdón por el cambio, Sergio Dávila. Gracias por acompañarnos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Cartera. Anoche que hubo una jornada tan complicada, movida en el Congreso, también hubo otra presentación muy importante que escapa a estos vaivenes actuales y convulsos de la política. El nuevo director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Nelson Chuy, se presentó ante la comisión que efectivamente ve esta materia e hizo importantes avances, pero que también ha despertado pues el escepticismo entre algunos parlamentarios de lo que se podrá conseguir finalmente en regiones pues tan afectadas aún como Piura, en el norte del país. Señor Chuy, gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, estábamos leyendo los alcances de su presentación y yo le preguntaba cuáles son las principales dificultades que usted ha encontrado dentro de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Ha dicho que se puede alcanzar una ejecución del 35% de los recursos asignados para este año, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. Enrique, gracias. Bueno, efectivamente, nosotros ayer hemos tenido una reunión con la Comisión de la Reconstrucción, del Seguimiento y la Comisión de Fiscalización también estuvo presente. Entonces hemos expuesto la política que estamos implementando y efectivamente, como usted menciona, hemos encontrado, entre otras cosas, si bien es cierto que ya estaba determinado el plan que se efectuó en los primeros meses y también toda la dinámica en cuanto a las normas para facilitar y flexibilizar las adquisiciones, lo que vimos era quizás algo de centralismo. Nosotros consideramos, y cuando hablé con el presidente de la República y con el premier, de que era conveniente desconcentrar la oficina de Lima para que atienda directamente en Piura, en Lambayeque, en La Libertad, en Ancash, y en Lima, lógicamente la oficina, que son las zonas donde ha habido más efecto más catastrófico. Entonces ya hemos hecho eso. En Piura, por ejemplo, tenemos 13 a 14 funcionarios ya trabajando, habían 3 o 4, y vamos a llegar a 18 o 20. La idea es tratar de que en Piura se hagan todo el trabajo previo que antes se hacía acá. Llegan los alcaldes o los gobernadores regionales, dejan su documentación, sus expedientes técnicos son analizados allá mismo por los técnicos,
se le da acompañamiento que antes no se daba, de tal manera de que se visita las zonas de influencia, se habla con los alcaldes, se les explica cómo son los parámetros para hacer los expedientes, para hacerlos mejor, de tal manera que ahora hay un acompañamiento permanente y eso ha facilitado de que ahora haya más agilidad. Las oficinas de Lima ya antes estaban abarrotadas, ahora ya no hay casi gente, porque venían muchos alcaldes de todas las regiones. Ahora, usted se ha incluido este tema de fortalecimiento de capacidades, es lo que nos está hablando. Hay un presupuesto específico de 450 millones de soles. Tengo Exacto. entendido. En fortalecimiento de capacidades, que también algunos han criticado, hay que considerar lo siguiente: 200 millones son para la Contraloría. O sea, la mitad casi de lo que es fortalecimiento se va a ir a la Contraloría. Para control concurrente. Para control concurrente. O sea, ya hemos transferido más de 100. Entonces, en el transcurso del tiempo que queda, vamos a transferir gradualmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la Contraloría, según el convenio que hemos firmado, deben asistir a ver el control concurrente, pero van a la oficina nuestra para ir con un funcionario nuestro para que también sepa cuáles son los problemas que hay en esa obra. Porque la idea del control concurrente es que no se atraque la obra. Exacto, que la obra, y no solo no se atraque, sino que se haga bien. O sea, lo importante es prevenir. Entonces, con esto se va a prevenir y se va a trabajar mejor. No es cierto entonces lo que dice Carla Scheffer, que dice que esta plata se va a destinar para cancelar a los que trabajan en la autoridad en Lima y regiones. No. O sea, no es gasto burocrático, no es gasto corriente. Eso es, y otra parte ha sido para los sectores. Le hemos dado plata, por ejemplo, a educación, a salud, para que ellos contraten profesionales, para que también apoyen algunos expedientes o también para que se trasladen a la zona. Por ejemplo, eso no ocurría. ¿Qué pasaba? Los sectores estaban en Lima, ahora no. Cada semana vamos a diferente región. Esta semana nos toca el viernes, por ejemplo, en Ica, y vamos a ir con todos los sectores. Participa educación, salud, agricultura, ¿no? Transportes. Entonces, todos participan y comunican a los alcaldes en qué posición están las obras, para que sepan y tengan conocimiento y también le dan capacitación. Ya, por ejemplo, en Ancash se da un curso de varios días sobre lo que es expedientes para locales escolares. Entonces ya los técnicos de la zona se van capacitando, se van preparando. Entonces, cambió la dinámica. Otra crítica que leo desde algunos docentes en Piura dice que todavía estamos en estudios de obras. ¿Eso es cierto? ¿Todavía está la cosa tan retrasada en muchos casos? Denos así una rápida radiografía de cómo está esa situación. En este mes se están haciendo los módulos. Los módulos ya están este mes. Ya se recibieron los módulos, se están dando los toques finales y se van a trasladar a los gobiernos regionales y locales. Entre este mes y el próximo se debe estar instalando más de 200 módulos. ¿Módulos de qué estamos hablando? Módulos de 2 o 3 aulas en colegios chicos, con baños, con todos los servicios básicos, que son colegios pequeños, en otras palabras. Los más grandes, efectivamente, recién están en estudios, hay que reconocer. Entonces, aquí nosotros hemos planteado, por ejemplo, en vista de la demora, que parte de esos colegios, que eran 500, pasen a los gobiernos locales. Ya nos han transferido más de 270. En este momento estamos transfiriendo a los gobiernos locales 270 colegios para que ellos lo ejecuten directamente, hagan el expediente y la obra. ¿Por qué? Porque está más cerca y 3 o 4 colegios que le toca a cada alcalde sí lo pueden hacer. En cambio, aquí hacer 500 colegios no es tan fácil, porque además hay que reconocer que los ministerios tienen su carga propia. El Ministerio de Educación tiene sus 1000 colegios que hace al año, por decir, y estos 1500 es un adicional. Entonces, lógicamente, ya es una carga, a pesar que le hemos dado recursos para que contraten, pero de todas maneras es insuficiente. ¿Cómo es este cambio del 50% de ejecución al 35% que usted ha señalado? ¿Es una dosis de realismo? A ver. ¿Estamos hablando para este año? Ya. Hasta el 30 de marzo ha habido alrededor de 11%, abril el 11% y nosotros pensamos llegar al 35%, o sea, hacer en estos meses que nos quedan, hacer 24% aproximadamente. Sabemos que es un reto ambicioso, porque en 2 años, 3 meses se avanzó una cantidad y ahora vamos a más que duplicar, 2,5 veces más que lo que se ha hecho en este lapso. Lo que pasa es que como estamos trabajando de otra manera, ya estamos, como le digo, visitando las regiones. Yo paro viajando permanentemente. Estoy 3 o 4 días fuera de Lima, visitando. Esta semana estamos en Ica, la otra en Arequipa, y así estamos rotando permanentemente, pero estamos yendo con el equipo técnico. Y hay, por ejemplo, la oficina de Piura ya está bien implementada, está con profesionales, incluso ingenieros de la zona que eran piuranos se han ido para allá.
Ellos mismos le preguntamos si les convenía, dijeron que sí, y se han ido para allá. Los de Lambayeque se han ido a Chiclayo, y así, lo de Trujillo igual. Entonces, hemos trasladado primero al personal propio, a los profesionales, para que allá reciban el expediente, lo analicen, y ya cuando esté totalmente saneado, ya lo envíen a Lima para el financiamiento. Entonces, definitivamente es una gran ventaja, porque nos permite agilizar los procesos. Lo que antes se hacía en 4 meses o 4 meses y medio se va a hacer en 2 meses, 2 meses y medio. Para terminar, en términos de herramientas legislativas, ¿eso ya estamos realmente completos? ¿No hay nada que mover? ¿Hay una demanda adicional? Cuéntenos. Todavía hay algunas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, hay colegios que no tienen saneamiento físico legal. Y eso es a nivel nacional. Tenemos más del 75% de colegios, centros de salud y comisarías que no tienen saneamiento físico legal. Entonces yo he planteado un proyecto de ley, así como los ciudadanos cuando viven en una casa más de 5 años y los vecinos dicen que efectivamente vive y no tiene ningún juicio, o sea, nadie reclama esa propiedad, hace una adquisición adquisitiva de dominio, una prescripción adquisitiva de dominio, y con eso ya es propietario. Algo similar se debe hacer con el Estado. Estas entidades tienen 50, 40 años la mayoría y nadie reclama nada, pero como quieren seguir el conducto regular, pueden demorar muchos años. En cambio, por este sistema puede ser mucho más rápido. Entonces, hemos planteado ayer al Congreso y también ya en anteriores oportunidades, para que de esta manera podamos sanear, ¿no? Y así agilizar el proceso, ¿no? Y después también hay otras normas que han salido a nivel ya de adquisiciones del Estado, que son, por ejemplo, antes un expediente tenía 6 meses de duración, ahora tiene 9 meses para no volver a calcular costos. Estamos pidiendo adecuarnos a 9 meses, porque hay muchos expedientes que tienen 6 o 7 meses que hay que actualizar costos, y eso demora. Entonces, hay una serie de situaciones de la legislación que todavía hay que irlos perfeccionando. La del estribo, la reubicación de las poblaciones en zonas vulnerables, ¿eso también ya estamos seguros que no se va a volver a dar? Bueno, eso es bien complicado. Porque se ha dicho una y otra vez que el Estado no va a financiar obras pues en este tipo de zonas donde siempre vemos los mismos problemas. El problema es el siguiente, y es un problema social muy complejo. Mire, en el caso de las soluciones integrales, que son obras que vamos a hacer que no estaban en el plan, que no son problemas que han sucedido con el Niño Costero, se están haciendo planes integrales en 19 ríos, ya desde la parte de altoandina, donde nace el agua, donde se represa el agua, hasta el mar. Entonces se van a hacer obras muy interesantes para evitar que en lo sucesivo, en 2 o 3 años ya van a estar concluidas, para evitar que en lo sucesivo suceda algo similar. Entonces ahí, por ejemplo, hay también personas que están dentro de la faja marginal, que se supone que debería ser de disponibilidad del gobierno, pero como son personas que tienen muchos años, hay que pagar el justiprecio. Entonces ahí se va a considerar posiblemente el justiprecio, pero en las demás va a ser difícil porque no quieren salir. Entonces es complicado para un alcalde tratar de reubicarlos, porque ellos aducen una serie de cosas. Bueno, quieren salir, pero no se les puede reconstruir entonces en estos casos. Exacto, pero el problema persiste. El problema de la inseguridad persiste. Entonces es un problema difícil de solucionar, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible dentro de lo que se pueda dar, porque hay personas que definitivamente no van a salir. Complejo nuestro país, y bueno, ojalá le deseamos suerte entonces. Gracias, en esta tarea que inicia usted, Nelson Chuy, jefe de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, les agradezco por acompañarnos esta noche como siempre, y nos reencontramos mañana con más Cara a Cara. Que tengan una excelente noche, sigan en la programación de las señales de TV Perú. Buenas noches.